Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 8. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante que uno puede decir, bueno, siempre escuchamos de esto, pero ¿qué es la fe? Pero quizás no hemos entendido todo. Mateo 8:10 fue la lectura bíblica. Dice, al oír Jesús del centurión, ¿no es cierto?, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. De eso vamos a hablar hoy día. Pero fíjense que siempre hay cosas nuevas que aprender. Esta historia la hemos escuchado muchas veces. ¿Qué es lo que es la fe? En primer lugar, ¿alguien sabe lo que es la fe? Eso es lo que uno no ve. ¿Ya? Hermano, ¿usted qué dice? Exactamente, es la esperanza de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Lo que se espera. ¿Alguien más, hermano? Religiosa o lo que uno siente. ¿Ya? ¿Cuál quiere? No, la que usted entienda. La que usted quiera. Bueno, para mí la fe es un desarrollo que he tenido al estudiar la Biblia. Yo he adquirido fe estudiando acerca de un personaje, Dios Jesús, y oyendo. Y eso me da fe, esperanza. Muy bien. Ya que antes de escuchar todo lo que leí y lo que escuché no tenía ninguna. Y con esto me creó fe. Y eso tiene que ver con, gracias, eso tiene que ver con lo que le pasó al centurión. El centurión dijo, el Señor Jesús, ¿se acuerda la historia? Le dijo, di a mi criado que se sane, ¿y qué iba a pasar? Iba a ser sano. Iba a ser sano. Escuchó con la palabra, lo mismo que dice el hermano. Y hay otra cosa que, bueno, eso es lo que nosotros entendemos siempre, pero vean que vamos a usar otra palabrita también que vamos a ver esta mañana, que es la presunción. ¿Alguien sabe lo que significa presunción? Religiosamente, o sea, en la Biblia, teológicamente, ¿no? ¿Qué entienden por presunción? Creerse uno de los puestos, No, vean. Para que entendamos la fe, lo que quiere decir fe, tenemos que entender lo que significa la presunción. Se presume algo. Y vamos a analizar eso en algunos casos de la Biblia, porque la fe dice que por la palabra hizo Dios, ¿qué hizo en el principio? Los cielos Y la tierra. fue hecho de lo que no se veía. Él dijo y actuó. La fe tiene que ver con la palabra, tiene que ver con el confiar, como decía el hermano Sergio, tiene que ver con esa seguridad que yo he aprendido de Dios, pero que se puede confundir con la presunción. Y entonces vean, cuando el Señor Jesús dijo, de cierto os digo que si ustedes le dijeran a esta multitud que callen, hasta las piedras hablarían. Cuando el Señor Jesús dijo eso, en el momento que sale la palabra de su boca, ya quedó hecho, ya quedó la fuerza para que cuando pasase eso se iba a producir. La palabra tiene poder en sí misma. Amén. Por eso que cuando Dios dijo, hágase la luz, Él dijo y la palabra actuó. Y en la medida que el centurión confió en que la palabra era correcta, dijo, no he encontrado tanta fe en Israel. O sea, la fe es confiar en la palabra, confiar en Dios, es madurar con el conocimiento, aprender y tener una certeza. Como decía también Hebreos capítulo 11, de lo que no se ve, lo que se espera. Pero nosotros vamos a ver la otra parte, para que entendamos lo que es fe, claro, para entender lo que es fe. Marco, ¿me permite? Yo siempre... ¿Quién levanta la mano? No, yo estaba confirmando lo que decía usted, hermano Marco, que está muy lindo su tema, que la palabra Dios ordenó las cosas y el centurión confía que Jesús decía la palabra y también... Y le bastó, Era como lo mismo. Exactamente, le bastó. Sí. Para mí, el concepto de la fe está establecido en la misma palabra de Dios que dice, la fe viene por el oír y por el oír la palabra Claro. de Dios. Entonces, Eso significa de que nosotros tenemos que tomar confianza en lo que la palabra de Dios dice, no lo que el hombre dice. claro, pero eso es una retórica muy linda, la teoría. Es un concepto. Todos nosotros sabemos, claro, la fe, confiar, estamos claros, llevamos años hablando de esto. Sí. Pero nos vamos a dar cuenta que para entender la fe, nosotros tenemos que entender lo que es la presunción también. Y vamos a ir a dos casos
en esta mañana que tiene que ver, uno, con Abraham, para que confirmemos lo que es la fe, y lo segundo con Balaam. Y ahí nos vamos a dar cuenta algunas cositas muy interesantes. ¿Se acuerdan que Dios le hizo una promesa a Abraham? ¿Cuál fue la promesa? Que iba a ser el padre de una gran nación. Que iba a ser padre de una gran nación. Quería darle un hijo. Le iba a dar un hijo en su vejez, ¿no es cierto? En todo eso. ¿A los cuántos años Dios le dio la segundo aviso de que iba a tener un hijo? ¿Se acuerdan cuántos años tenía Abraham? Porque ahí está la gracia. ¿A cuánto? 99, 100 años. A los 100. Le dijo, por segunda vez tú vas a tener un hijo. Y la promesa se demoró cerca de, primera vez, la segunda vez, ya le había dicho años antes. ¿Ustedes han esperado algo de Dios que se ha demorado años? Sí. Como decía el hermano, a veces parece que Dios no responde. En el caso de Abraham se demoró años, más de 100 años. Y entonces se le ordenó después, a los 120 años, se le ordenó de que matase a su hijo Isaac en sacrificio. Lo había esperado 30 años, mínimo, 40 años. Y después le pide el Señor a los 120 años de que mate a su hijo. Y entonces vean, la fe que mostró Abraham, primeramente, es paciente. Es paciente. Somos pacientes con las peticiones, es perseverante. Hay un momento de prueba. Siempre, no se olviden, cuando ustedes oren, cuando le pidan algo al Señor, hay un momento de prueba. Y vean que Abraham no pasó la prueba en la primera instancia. Y ahí usted va a entender por qué tiene que venir la prueba. Voy a leerle un poquitito acá, dice: habrían aceptado sin hacer pregunta la promesa de un hijo, Agar y Sara, o sea, Abraham y Sara, pero no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad y a su manera. Fue permitida una tardanza para probar su fe en el poder de Dios, pero fracasó en medio de la prueba. Fue adrede lo que Dios hizo. Dios le estaba poniendo en un estado de prueba. ¿Por qué una prueba? ¿Por qué a Adán se le dio una prueba? ¿Por qué cada uno de nosotros tiene que ser probado cada día? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Que hay un acusador de Alejandra, hay un acusador del hermano Antonio, del hermano Sergio, de todos nosotros. Hay alguien que está preocupado de que usted y yo no nos salvemos. Y le dice cada defecto a Dios, le dice: mira, este no se levanta temprano en la mañana, no lee la Biblia, no ora. Tenemos un acusador. Y entonces, para que Dios poder rescatarlo, para Dios poder levantarlo de las tinieblas, tiene que demostrar de que somos dignos a través de Jesús. En el caso de Abraham no había esperado en la fe de que Dios le iba a dar un hijo a través de Sara. Y entonces, ¿qué hizo Abraham? Buscó un plan alternativo, y Sara se lo dijo también: búscate a Agar, tu sierva, y ten relación sexual con ella, y ten un hijo. Se casó con ella. Pero ese no era el plan de Dios. Desconfió, y entonces por producto de eso tuvo que venir la prueba. Muchas veces, mis hermanos, tenemos que pasar la prueba, y en el momento que pasamos, en nosotros se fortalece algo, y podemos decir, Dios le puede decir al universo entero: mira, yo me lo cuido al cielo tranquilamente, porque Él es digno, Él me ama, porque pasó esta prueba. Y ahí entendemos la prueba. Pero muchas veces perdemos el trabajo, viene la enfermedad, vienen dificultades entre los novios, como decía el hermano Sergio, porque hay que madurar, hay que avanzar. Y entonces Abraham pensaba que era imposible que le diera Sara un hijo en su vejez. Era imposible. Y entonces Sara sugirió un plan mediante el cual se cumpliría el propósito divino por una esposa secundaria. Nunca había sido el propósito de Dios. Producto de eso vino tremendos problemas a la familia. Y eso es presunción. Y eso, claro, vean, eso vamos a verlo. Pero vean de que no falló Dios. ¿Quién falló? El hombre, pues. Abraham. Falló la esposa. Es que el hombre se rige por la lógica, pues, y la lógica de Dios no es así. No es la misma. Y entonces, vean, cada momento
que nosotros dejamos que pase en nuestra vida, que vamos perdiendo la juventud. Vean lo que le estoy diciendo. Cada sábado que desperdiciamos, nos volvemos más viejos, ¿sí o no? Sí. Cuando uno es más avanzado en edad, es menos proclive a hacer la voluntad de Dios. Y Dios lo sabía, por eso que esperó que Abraham tuviese tantos años. Nosotros podemos enfrentar ahora, jóvenes, podemos enfrentar muchas dificultades, muchas situaciones adversas, pero cuando ya es joven, cuando ya es vieja la persona ya no tiene tanto ánimo, ya no tiene tanta fuerza, ya ha tenido tantas luchas. Y por eso que Moisés cuando estaba delante de Dios ahí en el desierto, cuando cayó, porque el pueblo lo oprimió durante tantos años, ya estaba cansado Moisés. Y eso es lo que demostró Dios en Abraham, que aunque usted pueda tener 100 años, 120 años, igual se hace un acto de fe, es un acto tremendo. Pero cuesta más, porque las neuronas, biológicamente, en el cuerpo, fisiológicamente, trabajan más lento. Y ya no tenemos no tenemos la memoria que teníamos cuando pequeños. La fuerza, tenemos un desgaste ya, tanto porfiar, tanto insistir, tanto enfrentar los problemas, que la gente se cansa, el cuerpo se cansa, el espíritu se cansa, y llegamos a una edad que ya no da lo mismo en algunas personas, aunque no sean nosotros. Y en la prueba en la que le pasó a Abraham fue algo así, por eso que es tan importante. Pero todas esas cosas las vamos a ir rápidamente avanzando. Pero quiero destacar algo de Abraham, en la fe que él tuvo, en la historia de que él tuvo. Antes de esos eventos, cuando él presenta a Isaac, dice que Sodoma y Gomorra, dice que lo homenajean a Abraham. ¿Se acuerdan ustedes esa parte de la historia? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque liberó a los prisioneros. Porque libertó, ayudó a Sodoma y Gomorra cuando se levantaron los reyes. Porque su sobrino Lot había sido llevado Y- cautivo. Ese fue el motivo por el Claro, que se involucró. pero ¿qué hizo Abraham? Vean la calidad, el temple, la calidad cristiana de Abraham. Dice que el rey de Sodoma le ofreció dinero y él le dijo, no, quédate tu dinero contigo. Oiga, si le están ofreciendo a usted una camioneta, si le están ofreciendo una propiedad allá en el sur de Chile con unas 5 o 10 hectáreas, no es fácil. A Abraham como que le estaban pasando platita. Mira, tú te mereces, le dijo el rey de Sodoma, gracias por ayudarnos. Y entonces le dijo, y los esclavos que tú tienes, le dijo, no, los esclavos libértenlos. El esclavo también era fuente de plata, era fuente de... Y cuando los sodomitas vieron eso, vean que era algo extraño, le mostró la verdadera religión. Así tienen que ser ustedes, en otras palabras. Vean, Dios nunca deja a una persona en tinieblas. Jamás. Y ellos se perdieron porque después que les cayó fuego del cielo a los de Sodoma y de Gomorra, pero habían tenido la oportunidad de cambiar. Nosotros, mis hermanos, estamos teniendo sábado tras sábado la oportunidad de cambiar. Si los sodomitas hubieran tomado esa actitud, no hubieran sido destruidos. Y entonces a Abraham lo tenían por acá arriba, un patriarca honrado por los paganos. Nosotros como iglesia, como grupo, como persona, como individuo, como familia, ¿cómo nos mira el mundo? ¿Cómo nos mira el vecino? ¿Somos peleadores con nuestro vecino? ¿O en el trabajo? ¿O donde nos desenvolvemos con nuestra esposa? ¿Cómo nos miran a nosotros? La fe no es solamente yo tengo fe, decir yo tengo fe. La fe tiene que ver con una actitud diaria. Y Abraham, una de las cosas que nunca se habla de Abraham, es eso, que los de Sodoma y Gomorra lo tenían en alta estima. Porque habían visto tanto desembolso, no les interesa la riqueza, y veían que era el producto del Dios verdadero, que había obtenido esa victoria y habían sido libertados. ¿Pueden ver las personas eso en nosotros, en nuestra familia? Y entonces, cuando este hombre es probado, había fallado la primera vez con Agar, con Faraón, había mentido, ahora era necesario que su fe pueda ser restablecida. Y cuando lleva al muchacho, a Isaac, lo lleva al monte Moria. ¿Qué pasó en monte Moria? ¿Alguien sabe la historia de ese monte? Hermano Palma, ¿usted sabe la historia de ese monte? ¿Del monte Moria? ¿Sabe algo de él? En este momento
¿O alguien que lo ayude entonces? No recuerdo mucho. Para que sepa, porque lleva a Isaac al monte Moria. ¿Qué pasó ahí en el monte Moria?